Bueno, vamos a hablar de los animales peligrosos. Está con nosotros Francisco Gadic, que es toxicólogo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por venir. Porque, a ver, viste que en vacaciones uno experimenta en distintos lugares y no tiene, el expertise ni tampoco los cuidados de decir, a ver, puede haber alimañas, puede haber animales que me compliquen la salud, incluso en el río, ¿no es cierto? Sí, sin duda, aumentan los contactos porque la gente se moviliza a estos lugares de veraneo y bueno, por ejemplo, el típico caso es en la costa atlántica con las aguas vivas, claro, ¿no? Que hay mucho contacto con las medusas y esto provoca lesiones en la piel. Hay más de 100 tipos de medusas distintas en nuestra costa, pero hay dos de importancia quizás, o son las más frecuentes, que son las que provocan la mayoría de los cuadros de irritación. Lo que provocan es un fenómeno irritativo local, sí, ¿no? Y hay mucha desinformación también con respecto a la gente cómo tratar eso, ¿no? Que estaría bueno aclarar. Muchas veces le ponen arena, después de una picadura de medusa, lo barren con ropa, con geles con crema. Con otras cosas también, ¿no es incluso cierto? Se ha hablado de orinar en la región. ¿Cuál es la solución? Lo ideal es utilizar el vinagre, si está a disposición, y si no ir a buscar, que eso neutraliza el efecto del tóxico que tienen esos tentáculos que tiene la medusa, ¿no? Que provoca un fenómeno local, pero en algunos casos puede provocar un cuadro alérgico severo y dar manifestaciones más de tipo sistémico. ¿Pero es que ¿no? tirar el líquido o pasarle con un algodón o algo? Rociar con vinagre y eventualmente lavar con agua de mar, no con agua dulce, que también es un error común. O sea, en un rociador llevar vinagre por las dudas, ¿no es cierto? Sí, o ir a buscar eventualmente en caso, claro. Bueno, pero viste así como llevas el alcohol en gel, digo, hoy llevar un frasquito, un rociador más. El antídoto antimedusa. Tal cual, exacto. ¿Y si va enseguida el ardor? Tarda, duele bastante y tarda en irse dependiendo del tipo de exposición que hubo, ¿no? Que hubo 1, 2, 3, depende de la región y la cantidad, ¿no? Ahí ya hay una un poquito más peligrosa, te voy a decir, la medusa. Sí. Esa ya me asustó un poquito más. Ahí estamos hablando ya de serpientes venenosas. Las serpientes venenosas en los lugares de montaña, bosque, que también se utilizan de veraneo. Hay que tener mucho cuidado con la yarará, principalmente acá en Argentina, que es la de más amplia distribución. ¿En dónde? Y, por ejemplo, en Córdoba, en las regiones más áridas, tiene mucha yarará. Y la yarará, por mordedura, o sea, generalmente por accidente, provoca una mordedura que es muy grave, provoca hemorragias y puede llevar un cuadro fatal, ¿no? Sin duda. Bueno, por eso, a ver, y fuimos al mar, la montaña, ¿en los ríos? Y en los ríos, principalmente para los pescadores, bagres y rayas. ¿Sí? Lo que tienen son unas púas que tienen en realidad un elemento mucovenenoso que rodea la púa que en contacto, o sea, cuando sacan el mismo bagre, sacan el mismo animal del mar o del río, provoca un fenómeno local que puede ir desde algo muy doloroso, irritativo, inflamatorio, hasta úlceras profundas. ¿Hay 250 especies de bagres, más o menos? Sí, hay un montón. ¿Y cada uno de ellos también provoca esto? No todos. En realidad son algunas pocas, en realidad, que son los más frecuentes, que son los que se... Y la mayoría de los contactos son por pescarlos, ¿no? No es que uno se va a meter en el río y va a tener un contacto con una púa de un bagre. Es poco probable. ¿Cómo se de alguna manera contiene o de alguna manera para tratar de subsanar agua caliente. Ese también es un error muy común. Muchas veces le ponen agua fría, agua helada, le ponen compresas con hielo. No, agua caliente, lo más caliente posible, también para aliviar el dolor. No hirviendo. Con quemadura, obviamente. Por supuesto. Uno de los clásicos también de la sierra son los escorpiones. Muchas veces lo hemos hablado en los noticieros, que están a lo mejor en el calzado o en los colchones. ¿Qué hay que hacer ante esto? Bueno, si hay una picadura de escorpión hay que consultar, hay que acercarse a un centro de salud porque puede ser de gravedad. Uno los ve chiquitos y por ahí dice no pasa nada, pero... Al contrario, son los más peligrosos. Ah, mira. Los escorpiones venenosos son los Titus tiritatus, que tienen pinzas finitas, son más o menos de unos 5 o 7 centímetros, de un color marrón clarito. Esos son los más peligrosos y se alimentan de cucarachas y están en áreas urbanas, así que es frecuente tener contactos y por supuesto cuando hay niños o personas vulnerables es mucho mayor el riesgo, ¿no? En caso de una picadura. Durante la pandemia hemos visto que obviamente al momento de no salir, de tener las restricciones, es como que el mundo animal, y lo hemos contado acá también, tomó dominio nuevamente de todo, de casi todo. ¿Ha aumentado la población de alimañas, de animales peligrosos en la Argentina? No, siempre estuvo igual la población. Varía, por supuesto, según estaciones, según crecidas de río, el contacto, ¿no? Con este tipo de animales. Lo que tiene es que la gente hay más avistamiento y también hay más acercamiento a los lugares quizás naturales donde habita el animal, ¿no? Entonces esto lleva a este tipo de encuentros accidentales, ¿no? Sí. Con serpientes, con escorpiones o en algunos casos también con arañas. Me quedé con lo de las serpientes. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Digo, ya contaste, bueno, los antídotos y demás. Imagino que los antídotos tienen que estar en un centro sanitario, alguna salita o lo que sea. Pero digo, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta para tratar de evitar llegar a la picadura? Bueno, lo primero en realidad, en caso de una mordedura, es lo que no hay que hacer.
cortar la herida, succionar la herida, poner emplastros o algún otra barro o cosas en la herida. Y sí es importante acercarse a un centro de salud lo más rápido posible. ¿Un ¿sí? torniquete? ¿Algunos? Tampoco, es un error muy común. Esto lleva... Uno lo ve en las películas. Claro, exacto. Es al revés. Sí, un cinturón alrededor del brazo, un torniquete. No, porque eso lleva a la necrosis, o sea, la destrucción de los tejidos completamente de la extremidad. O sea, hay que dar antiveneno lo antes posible. Así que hay que acercarse lo antes posible. Pero no tocar la herida ni nada. O sea, llevar a la persona al centro sanitario, punto. Sí, y si se puede llevar el animal muerto o una foto del animal para acelerar el diagnóstico, es mejor, porque no todas las serpientes son venenosas. Hay serpientes venenosas y serpientes que no son, que son, por ejemplo, las culebras, que tienen un aspecto distinto, ¿no? Claro. Pero esas no ni siquiera provocan irritación, ¿o sí? No, no provocan envenenamiento. Pueden morder las culebras, pero no provocan el envenenamiento porque no tienen los colmillos para inocular el veneno, no tienen esa glándula venenosa. Y tienen los ojos más redondeados, no tienen lo que se llama foseta loreal, que es como una segunda naricita que tiene la serpiente venenosa, y tampoco tienen estos dos colmillos, ¿no? Y respecto de las arañas... Y arañas tenemos tres. Sí, tenemos tres. Loxoceles laeta, que es la araña del rincón, que es la que mayor accidentes provoca, porque esta es de hábitos domiciliarios. Que no hace falta ni siquiera irte de vacaciones, digo, no, para estar en tu casa. En tu galpón, detrás de un cuadro, en un rincón, en el taparroyo, ahí está esta araña. Y después tenemos la viuda negra, que sí es ya más de hábitos rurales, y la araña bananera, que se encuentra generalmente en zonas selváticas. Esas son las importancias toxicológicas que tiene el envenenamiento. Pero hay que tener en cuenta que, a ver, si uno no se acerca, este tipo de araña no va a picar al ser humano. Trata de escapar, salvo que se sienta arrinconada o amenazada, ¿no? Sin duda, la mayoría de los accidentes son por aplastamiento, por contacto accidental, ¿no? Tratando de buscar, por ejemplo, en un galpón algo. Ponele, se le cayó una pelota, no sé. No, por supuesto. O sea, viste, te puede pasar. Pero te quiero decir, no es que te va a perseguir la araña para picarte, sino que va a hacer lo contrario. Eso es de la película, eso es de película, eso sí da miedo. Por eso te digo, viste que las películas te meten un miedo distinto a que tenés que... Lo mejor es que los dos salgan corriendo para distintos lugares. La araña por un lado, evitar uno también por el otro. ¿Cuánto tiempo, volviendo a la serpiente venenosas, cuánto tiempo te da para no morir o para no estar ya en coma? Porque yo sé que dependerá también del tipo de serpiente, ¿no? Depende del tipo de serpiente. Nosotros tenemos acá yarará, cascabel y coral. Son las tres importantes de Argentina que están en distintas regiones. Picadura de ellas. ¿Cuánto tiempo tenés hasta que te da para llegar y no morir? Y depende del tipo de veneno, la cantidad que inocula el animal, que no siempre es lo mismo. Capaz que comió hace poquitito, así que no tiene tanto veneno en su glándula venenosa. Y en dónde mordió. No es lo mismo en el cuello que, por ejemplo, en una extremidad. No es lo mismo un adulto que un niño o un anciano o alguien con una comorbilidad. Ahí es donde hay muchas variables. Pero en 4 horas ya, por ejemplo, puede haber un cuadro severo por una mordedura. O sea que en 2 horas vos tenés que llegar, para asegurarte, en 2 horas mínimo tenés que llegar a algún hospital cercano, a algún lugar de asistencia. Antes de ser posible, antes de ser posible, sí. ¿Y están los centros de salud preparados para esto? ¿Hay suero antiofídico? La verdad es que no disponen los centros de salud de suero antiofídico. Esto en realidad hay que pedirlo al Ministerio de Salud, se manda al Ministerio de Provincia. ¿Y entonces qué se hace? O sea, yo llego a la salita y... Bueno, primero el médico tiene que hacer un diagnóstico de que hubo una mordedura por una serpiente venenosa de determinadas características, si justifica o no administrar un antiveneno y recién ahí hacer una alarma al ministerio. Eso demora, ¿sí? La verdad que los tiempos son más lentos de lo que uno le gustaría que sean, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, hay que tener en cuenta... No me quedo muy tranquila. Bueno, pero a ver, suele pasar, ¿son una gran cantidad de personas que les pasa esto? No, por suerte no, porque no estamos en un ámbito de selva permanente en todo el lugar, si bien no, y además, la gente que vive en los lugares te dice... Ellos lo saben, los que viven ahí saben. Además te recomienda, tratar de no ir los baldíos. Por ejemplo, los baldíos, aún en las grandes ciudades, que son lugares donde hay arañas, por ejemplo, pueden criarse ahí también. Arañas, los roedores. Sí, arañas hay en todos los domicilios, de hecho, así que eso sí que es peligroso. Quizás en las zonas donde hay mordeduras frecuentes de serpientes sí ya tienen los antivenenos. Bien. No siempre, pero los deberían de tener. Francisco, gracias por haber venido. Por favor, ustedes. Siempre está bueno tener en cuenta eso y si te vas a ir de vacaciones a algún lugar... Ay, yo no quiero ni pensarlo porque me da pánico. Sí, pero bueno, muchos deben estar haciendo... Ay, no, bueno, pero es la idea, prevenirte. Bueno, nos estamos...